En este capítulo vamos a ver el tema relacionado con los aclareos o ralas dentro de las plantaciones forestales comerciales, que no es otra cosa más que el manejo de la densidad de árboles, es decir, cuántos árboles por hectárea o por acre vamos a tener y cuál es el impacto en el crecimiento y en el manejo de este tipo de actividades para promover el crecimiento dentro de la plantación forestal comercial. Es por ello que el objetivo que vamos a perseguir es conocer y aplicar cuáles son los criterios correctos para promover el crecimiento mediante el manejo de la densidad dentro de la población que nosotros tenemos establecida en la plantación forestal comercial. Pues bien, el raleo para algunos productores lo consideran un mal necesario, ya que en la mayoría de los casos los productores no entienden el por qué debemos de cortar los árboles. Y es de ahí de donde tenemos que partir, explicar para qué sirve cortar los árboles antes de llegar al turno. Porque la propuesta más frecuente y más común, y utilizando el sentido común, es ¿por qué debo de tirar los árboles si no los voy a cortar hasta el final? Entonces, ¿para qué establezco tantos árboles desde el inicio? Mejor dime cuántos árboles se necesitan que voy a cortar al final y los cuido con mayores cuidados para poder ahorrarme un poco de dinero al momento de establecer la plantación. Y bueno, esto se resuelve debido a que los árboles tienen una dinámica y requieren de más árboles precisamente para promover su desarrollo. Y para ello, precisamente, se requiere de que tengan competencia, es decir, necesito un árbol cerca de otro para que le genere competencia y con esto se promueva un desarrollo forzado en este caso para diámetro y altura. Principalmente en las primeras etapas de crecimiento de la plantación vamos a ver una competencia por el recurso de la luz, es decir, vamos a tener una competencia en altura. Y esto debido a que el árbol no puede competir tanto hacia los lados debido a que tiene a los otros árboles que le estorban y la forma más fácil de obtener luz es precisamente hacia arriba. Y es por eso que con esto nosotros aumentamos el crecimiento en altura y posteriormente lo vamos a aumentar en diámetro, con lo cual nosotros acumulamos el crecimiento dentro de las áreas que a nosotros nos interesan, que es el tronco del árbol. De lo contrario, pues se puede acumular en el follaje, en las ramas o en otras áreas vegetativas del árbol, los cuales no nos van a generar los ingresos que nosotros esperamos de la plantación forestal. Esta imagen que se presenta a continuación nos ayuda a entender un poco más esta dinámica de competencia de los árboles. Si nosotros dejamos a un árbol solo, como se ve en el diagrama A del lado izquierdo, pues el árbol va a empezar a formar un tronco cónico, que al momento que nosotros queremos aprovecharlo, transformarlo, sacarle tablas en procesos subsecuentes, pues va a ser un árbol que nos va a dar un rendimiento bajo precisamente por esta forma del tronco. Adicionalmente, la reacción del árbol es aprovechar toda la luz que tiene a su alrededor y empieza a formar ramas desde la base y empieza a mantener el follaje activo en toda la cobertura del árbol, lo cual para nosotros pues no es rentable porque esto se traduce en más nudos como ya lo vimos en el capítulo de podas. Entonces lo que tenemos que hacer es aumentar precisamente la densidad, pero la densidad tiene que estar en un lugar adecuado, de lo contrario la madera no va a ser de suficiente calidad. En el diagrama B, en la parte central de la imagen, vemos qué es lo que pasa con un árbol a una densidad intermedia, es decir, una densidad de 700 árboles por hectárea. Y lo que vemos es que la copa se reduce prácticamente a la mitad, es decir, el árbol va a mantener solo la cobertura o el follaje que le está generando síntesis de luz, es decir, donde está fotosintetizando el árbol y está aprovechando nutrientes. Todo lo demás, el árbol mismo lo va a matar y lo va a secar precisamente para que no le genere consumo de nutrientes. Y es ahí donde empieza a activarse esta dinámica de poda natural que anteriormente ya habíamos platicado. Y posteriormente, en el esquema C, que es donde tenemos una densidad ya un poco elevada, que es de 2000 árboles por hectárea, pues vemos que la copa se reduce a una tercera parte del árbol. Y por ello es que todo lo demás empieza a matar precisamente el follaje. Quedan obviamente algunas ramas que tenemos que manejar con poda, pero también otro beneficio que se va viendo en este diagrama es la forma del tronco. Con 700 ya se empieza a hacer un poco más cilíndrico el tronco, ya no tenemos una forma tan cónica del árbol, ya está un poquito más hacia lo que es el neiloide y ahorita con esto se vuelve ya más cilíndrica. De esta forma
el árbol lo podemos aprovechar más en procesos subsecuentes de transformación y nos da mejores rendimientos, además de que tenemos menor cantidad y presencia de nudos, con lo cual aumentamos la calidad de la madera únicamente con el manejo de aclareos, o en este caso con el manejo de la densidad. Entonces yo tengo que mantener al inicio del establecimiento de la plantación una alta densidad precisamente para promover este tipo de desarrollo de árboles o este tipo de forma de árboles. Y lo vamos a complementar obviamente con las actividades de poda. La poda también nos va a poder retrasar hasta cierta medida la aplicación de tratamientos de aclareo que más adelante vamos a ver. Dependiendo de las dimensiones del árbol, es la densidad que puede soportar una superficie plantada de individuos para poder desarrollarse de forma correcta. Y para poder determinar cuántos individuos, dependiendo cuál sea la dimensión del árbol, debemos mantener por superficie, pues hacemos uso precisamente de las curvas de densidad, la cual nos dice cuántos árboles por hectárea debo de mantener respecto normalmente al diámetro cuadrático que va teniendo cada uno de los individuos. Y en este caso, lo que hacemos es, por ejemplo, si nosotros tenemos árboles de 40 centímetros de diámetro, pues debemos de mantener alrededor de 600 árboles por hectárea para que puedan desarrollarse de forma correcta como límite, pero vamos a utilizar también lo que vienen siendo los intervalos de confianza, es decir, donde se encuentra la proporción óptima de árboles, que en este caso a 40 centímetros pues tendríamos que tener 400. Es decir, entre 600 y 400 es un espaciamiento adecuado, una densidad correcta para mantener la población. La dinámica de los árboles es que conforme van creciendo van requiriendo más espacio y van ellos mismos matando a individuos que tuvieron menores posibilidades de crecimiento o que no tuvieron la capacidad de desarrollarse de forma rápida y poder mitigar a los demás. Entonces lo que hacemos con el aclareo es precisamente replicar esa dinámica natural que tienen los bosques y lo que hacemos es controlar la densidad. Empezamos normalmente con densidades altas para obtener los beneficios que mencionamos anteriormente y posteriormente la vamos manejando para que el árbol se pueda desarrollar de forma adecuada y mantenga la conformación que nosotros buscamos, que es un tronco cilíndrico con la menor cantidad de ramas y con la copa utilizada de forma eficaz para sintetizar la luz. Otra forma de estimar cuál es la intensidad que debemos de mantener de densidad o de estimar cuál es la cantidad de árboles que debemos de mantener por hectárea es haciendo uso de los índices de densidad de rodal de Reineke o índice de densidad de Reineke, que lo que nos dice o nos ayuda a evaluar rápidamente cuál es la cantidad de árboles que tenemos dentro de la superficie, si está en un nivel adecuado o excesivo. Y en este caso, estas curvas, con base en la cantidad de árboles y el área basal que tienen, es decir, el diámetro cuadrático que tienen estimado en su área basal, nos dice cuántos árboles debe de haber por hectárea. Y de lo contrario, nos dice también cuál es el nivel que debemos de corregir, es decir, cuántos árboles debemos de retirar para regresar a un nivel adecuado de acuerdo con las dimensiones que nosotros buscamos o tenemos presentes dentro de la plantación. Una de las ventajas que tenemos al momento de aplicar tratamientos de aclareo es que el bosque va a producir más. Si nosotros tenemos una curva de crecimiento estándar, es decir, una curva de crecimiento donde está la población o la dinámica poblacional natural, donde el mismo árbol se encarga de matar a los individuos menos adaptados o que se retrasaron en su crecimiento, pues vamos a alcanzar un crecimiento más o menos óptimo que va reflejado en este caso en la imagen por la curva de color azul. Esto estamos hablando en términos de volumen. Y cuando nosotros hacemos el aclareo, si bien la curva se ve que va reduciéndose, hay que considerar que estos bajones en el volumen es volumen que nosotros estamos aprovechando anticipadamente. Si bien no tienen las dimensiones y el valor que puede tener la cosecha final, son ingresos que aunque tienen menor valor nos ayudan a mantener las actividades que se necesitan tener a lo largo del proceso de producción de la plantación y nos dan un respiro financiero a lo largo de este ciclo. Sin embargo, también cabe rescatar que en algunos casos este crecimiento puede ser mayor y cuando nosotros sumamos los volúmenes de los diferentes aclareos que vamos a aplicar a lo largo de la vida de la plantación más la cosecha final, resulta que el volumen que tenemos puede ser un 20, un 30 o hasta un 50% más de volumen dependiendo de cómo se maneje. Es decir, promovemos
un ingreso anticipado y además generamos una mayor cantidad de aprovechamiento de madera dentro de nuestra plantación. Una forma de representar gráficamente el esquema o el plan de cortas o de intervenciones a través de aclareos y cosecha es de forma gráfica, donde nosotros vamos teniendo la curva precisamente de densidad de población a lo largo de la edad del árbol y vamos teniendo la curva guía de crecimiento del árbol en volumen y cuáles son las entresacas que vamos a tener a lo largo precisamente de esta vida del árbol. Y normalmente se presenta con dos ejes, por un lado el eje de número de árboles y por el otro el eje del volumen. Y vamos viendo cuál es la intensidad de cada uno de los aclareos y cuál es el volumen potencial que podemos obtener de cada uno de ellos y el nivel de cosecha. En general, la intensidad de intervenciones o el plan de intervenciones se presenta con cuadros muy concretos donde se indica cuáles son las actividades que vamos a realizar, el año de intervención, la intensidad de intervención y cuál es la densidad remanente que vamos a tener. Aquí en pantalla tenemos dos ejemplos. En la parte de arriba vemos un programa de raleos con dos intervenciones y una cosecha final. Y en el de abajo vemos tres intervenciones con una cosecha final. En el primero vemos un plan donde se establecen 1.100 árboles por hectárea con una intervención en el año 4 al 50% de intensidad, es decir, vamos a retirar la mitad de los individuos de la plantación con 550 árboles remanentes. Y en el segundo raleo va a ser una intensidad a los 8 años del 30% y vamos a dejar solamente 385 árboles que van a llegar a la cosecha final al año 12, donde vamos a cortar el 100% de la plantación. En el caso de una plantación donde se quiere engrosar todavía más los árboles, podemos pensar en un tercer raleo, donde al año 12 vamos a intervenir al 30%, es decir, vamos a dejar solo 270 árboles y vamos a dejarlos engrosar todavía otros 4 años para poder tener dimensiones más interesantes dentro de nuestra plantación. Lo más común dentro de las plantaciones forestales comerciales es aplicar dos o tres aclareos a lo largo de la vida útil de la plantación o a lo largo del ciclo productivo de la plantación, pero en algunos casos, cuando se trata de maderas de alto valor y que requieren diámetros considerables, se puede pensar en un cuarto o hasta un quinto raleo, dependiendo cuál sea el nivel de intensidad que vamos a estar manejando. Obviamente, la aplicación de podas nos puede retrasar el programa de aclareos. Entonces, normalmente las podas se aplican durante los primeros 3 o 4 años de la plantación para posteriormente ya dar paso a la aplicación de aclareos. Una vez que empezamos con aclareos, es muy común que se dejen de hacer las podas. Entonces, la poda lo único que hace es retrasarnos las primeras aplicaciones de aclareo precisamente con el manejo de podas y dándole mayor calidad a los fustes al momento que los estamos manejando en sus primeras etapas de vida. Un aspecto que sí hay que dejar muy en claro al momento de pensar en un aclareo es en qué plantaciones sí es correcto aplicar un aclareo y en cuáles no. Cuando se trata de árboles de Navidad, no se aconseja aplicar un aclareo, salvo que se produzcan árboles de Navidad de dimensiones gigantes, es decir, árboles de más de 5 metros que van a requerir un espaciamiento mayor, pues entonces ahí sí podríamos pensar en un aclareo en alguna situación específica. Pero en general en árboles de Navidad no se aplican aclareos porque lo que nosotros buscamos es mantener la mayor cantidad de árboles vivos en esta plantación. Y en el caso de bioenergéticas y celulósicos, debido a que no se busca una gran calidad de maderas, ni se aplican podas ni se aplican aclareos. Lo que ahí buscamos es una acumulación muy rápida del árbol, es decir, lo que buscamos es que crezca rápidamente en diámetro y altura. Primero promovemos la altura, posteriormente el diámetro. Y lo que hacemos es incluso en este tipo de plantaciones aumentar mucho la densidad para que en la mayor cantidad de árboles, aunque generan un poquito menos de madera, por volumen nos generan más biomasa por hectárea y terminamos teniendo mayor cantidad de individuos y mayor cantidad de madera en periodos de vida muy cortos, ya que normalmente las plantaciones bioenergéticas y celulósicas tienen periodos de plantación o turnos de cosecha de entre 3 y 6 o 7 años, dependiendo cuál sea la especie. Por mucho llegan a ser 8 o 9 años. Entonces ahí no se justifica tanto realizar un aclareo porque el tiempo de vida pues, es muy corto. Podemos a lo mucho llegar a hacer podas, pero aún así no conviene. En el caso contrario, que es en el caso maderable de producción de chapa y contrachapados o de maderas preciosas, pues lo que nosotros buscamos son diámetros gruesos, fustes rectos, cilíndricos y altos. Por tanto, aquí sí es aconsejable y muy recomendable
poder aplicar aclareos a intensidades moderadas o altas para promover precisamente el crecimiento, desarrollo y acumulación de madera de alta calidad. En general existen dos criterios para poder aplicar o seleccionar los individuos que vamos a cortar. La primera pues es la dinámica bajo selección o el método selectivo, que consiste en retirar los árboles que se van rezagando o que no tienen un desempeño adecuado dentro de la plantación. Esto con el objetivo de permitir el desarrollo de los árboles que sí llevan buen crecimiento y obviamente darles condiciones favorables para que sigan creciendo con esa dinámica que nos ha gustado en cuanto a crecimiento se refiere. Sin embargo, tiene el gran inconveniente de que dejamos una plantación heterogénea, es decir, al momento que aplicamos este tipo de tratamientos vamos a tener manchones con mucha densidad de plantación y otros muy abiertos, con baja densidad de plantación, con lo cual vamos a empezar a generar un desorden dentro de la plantación y el crecimiento va a ser heterogéneo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando se utiliza la selectiva, tratar de que sí sean árboles de menores crecimientos, pero tratar de que tenga un arreglo específico a la plantación que nos permita mantener los principios de espaciamiento para promover la calidad de la madera que nosotros estamos queriendo rescatar. Sin embargo, para resolver esto, tenemos una forma de seleccionar árboles secundaria, que es el método sistemático. El método sistemático lo que hace es seleccionar dentro de la entrelínea una línea perpendicular a la línea de plantación para poder precisamente cortar de forma sistemática todos los árboles y generar un espaciamiento con líneas. Sin embargo, pues esto es una intensidad muy alta y que muchas veces el productor no la quiere realizar. Sin embargo, pues es una de las más utilizadas y que ha resultado con buenos beneficios para el arbolado. Entonces, en primera instancia, hacemos la corta de un árbol sí, un árbol no, uno sí, uno no, en cada una de las líneas, pero todas las líneas van cortando a la misma altura el individuo. Una vez que hemos retirado los individuos de las entrelíneas, es decir, dentro de la línea hemos cortado uno sí, uno no, es momento entonces de cortar ahora sí líneas de plantación completas en una segunda intervención cuando manejamos la intervención de 50-50, precisamente que son aclareos de alta intensidad. Normalmente se tiende a hacer plantaciones encontradas con ciertas líneas para precisamente promover que los aclareos no sean tan intensivos. Una variante del método sistemático es hacerlo en diagonales, es decir, vamos a ir eliminando un individuo dentro de la línea de plantación, uno sí, uno no, pero con la diferencia de que no lo vamos a hacer a la altura del mismo árbol, sino vamos haciéndolo intercalado, es decir, en una línea corto un árbol, en la otra lo mantengo y corto el que está en la siguiente línea y mantengo el de la línea a la que voy, lo mantengo estático, es decir, vamos haciéndolo tipo zigzag y al momento que estamos en campo se ve reflejado precisamente como una línea de corte en diagonal. Este espaciamiento ha sido preferido porque nos da más espacio para el desarrollo de los árboles y hace que lo tengamos que hacer nos da más tiempo de desarrollo en el largo plazo para que el árbol pueda engrosar antes de llegar con la siguiente intervención. Posteriormente, ya que tenemos la intervención en diagonal, es común empezar ahora sí a cortar líneas completas de plantación para darle un espaciamiento mayor. Este esquema de aclareos nos permite espaciar más los aclareos debido a que nos da más espacio de crecimiento. Solo hay que tener cuidado que el árbol sí desarrolle de forma rápida para que no empiece a generarnos demasiado follaje o empezar a generar algún otro tipo de deformaciones que no nos vayan a convenir dentro de la plantación. La forma más común de realizar los aclareos es empleando el método de derribo direccional, en el cual nosotros buscamos tirar el árbol de acuerdo a los criterios antes vistos, que normalmente son en línea de plantación, ya sea horizontal, vertical o en diagonal, para evitar dañar el arbolado remanente. Entonces, normalmente se busca que sean en esas líneas para poder tirar de forma directa hacia la misma línea de la plantación y de esta forma dañar en menor sentido la plantación remanente y que no se vea afectada en su crecimiento. Para ello, normalmente se utiliza precisamente las técnicas de apertura de corte, su corte inferior, la cala,
y se hace precisamente el derribo hacia la dirección que nosotros queremos direccionar el árbol para evitar, repito, situaciones de riesgo a la plantación remanente. En todo momento hay que cuidar el uso de equipo de protección personal por parte de los operadores, ya que en estas actividades pues son de alto riesgo. En la actualidad existen diversos esquemas para poder realizar las actividades de aclareo. Sin embargo, la más común es utilizar la motosierra todavía hoy en día para realizar precisamente los cortes de derribo direccional y de aclareo dentro de las plantaciones. Sin embargo, cada vez la tecnología nos está alcanzando más y comienzan a utilizarse los sistemas semimecanizados y mecanizados tanto para el derribo como para la extracción precisamente de estos materiales dentro de la plantación. Dentro de los equipos semimecanizados o mecanizados destaca precisamente el trineumático que tenemos en la esquina superior de arriba, en el cual se le puede acondicionar un cabezal de corte y nos ayuda precisamente a realizar las actividades de forma más segura, más eficaz y en menor tiempo, es decir, aumentamos la productividad. En algunos otros casos, ya en plantaciones industriales que tienen superficies extensivas muy grandes, es común ya empezar a meter los cosechadores forestales para que realicen esta actividad, debido a que la gran superficie hace que tengamos que ser más óptimos con el uso del personal. Entonces, la maquinaria forestal de mayor tonelaje, es decir, la maquinaria pesada, pues nos presenta también el beneficio de que corta y aplica los tratamientos de manera más eficaz y más rápida. Es por ello que nosotros, en el caso de plantaciones grandes, se utilizan los sistemas mecanizados. Pero los sistemas semimecanizados presentan buenos resultados al momento que estamos aplicando tratamientos dentro de las plantaciones que no son tan extensivas. Cabe resaltar que el uso de equipo mecanizado reduce en gran medida los riesgos hacia los operadores y nos aumenta la productividad en gran medida. De forma visual se puede evaluar si una plantación requiere o no la aplicación de un aclareo. Y esto lo vamos a ver rápidamente en el perfil de la plantación cuando las copas todavía no chocan una contra la otra. Por ejemplo, en esta plantación o en este ejemplo que tenemos en pantalla, pues las copas todavía distan una de la otra y por tanto no es conveniente aplicar aún los tratamientos de aclareo. En el caso de la imagen que tenemos a continuación, vemos que las copas ya comienzan a tocarse una entre otra y es momento adecuado para poder aplicar precisamente los tratamientos de aclareo. Cuando las copas de los árboles ya se tocan unas con otras, quiere decir que el momento de realizar el aclareo ya se nos está pasando o ya se nos pasó. Esto debido a que empezamos a ver incluso algún otro síntoma como son la aparición de ramas secas en la base del follaje y el árbol ya ha comenzado precisamente con su dinámica de eficientar recursos dentro de su metabolismo. Y por tanto, para no perder crecimiento dentro de la plantación y donde las podas ya hicieron su trabajo, pues hay que aplicar el tratamiento lo más rápido posible para poder evitar la pérdida de acumulación de volumen dentro de nuestra plantación. En la actualidad, con el desarrollo de tecnologías como son los drones, podemos evaluar las plantaciones ya con sobrevuelos. Y la plantación se vería de la siguiente forma. Si nosotros sobrevolamos, veríamos una plantación de este tipo donde las copas todavía no se topan una con la otra. Quiere decir que todavía no es momento de realizar ni podas ni aclareos. Bueno, podas tal vez sí, pero aclareos todavía no, ya que todavía el árbol tiene eficiencia al momento de recibir luz y puede procesar esta luz a transformarla en madera. En esta imagen o en este diagrama podemos ver cómo es que las copas comienzan ya a estorbarse una con otra y es momento de ir programando ya un aclareo para precisamente que no nos gane el tiempo y comencemos a perder crecimiento dentro de esta plantación. Ya cuando vemos esta condición dentro de la plantación, que esta la podemos observar tanto en la parte de vista aérea como caminando dentro de la plantación, que volteamos para arriba y vemos que las copas ya se están estorbando o están muy cercanas unas de las otras, pues es momento de ir pensando ya en un aclareo porque ya se nos está pasando la fecha o el momento de aún generar crecimiento dentro del árbol. Entonces, cuando ya se empiezan a estorbar o están muy juntitas, tenemos que aplicar los tratamientos con mayor prioridad,
ya que podemos perder productividad dentro de nuestra plantación. De forma general, vamos a ver cómo se realiza la dinámica de aplicación correcta de aclareos dentro de una plantación, para lo cual vamos a ver cómo esta pequeña plantación se va desarrollando tanto en su vista lateral como en su vista superior, para que veamos en qué momento realizar los aclareos y cómo se va dando esta dinámica. Muchas gracias por ver este video, espero que te haya sido de mucha utilidad y por favor te pido nos apoyes a compartirlo en tus redes sociales y a suscribirte a nuestro canal de Bosquia y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos, para que con esto juntos innovemos para valorar los bosques. Hasta la próxima.